Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ana, profesora de biología, y Lucas, profesor de matemática, nos preguntamos, ¿y vos, qué esperás para plantar un árbol? El árbol tiene el tronco, tiene hojas, tiene raíces y tiene frutos. Las raíces se encargan de absorber los nutrientes, los minerales y el agua que nosotros encontramos en el suelo y que le sirven justamente al árbol para fabricar su propio alimento. El tronco es la parte más rígida del árbol que sirve para transportar los minerales a las diferentes partes del árbol. Tenemos las ramas, que asimismo al igual que el tronco, lo que se encargan es de circular esos minerales. Y en las hojas el árbol fabrica su alimento. Las hojas es lo que más varía de un árbol a otro y lo que hace más fácil identificarlo. Y los frutos y las semillas tienen una función reproductiva al igual que las flores. Como absorben el dióxido de carbono que nosotros emitimos y también nos dan mucho oxígeno, creo que son fundamentales porque si no, no podemos vivir, además que nos dan sombra. Asimismo, los árboles también circulan agua o hacen llegar agua hacia los acuíferos que están en el subsuelo. Purifican el ambiente, dan nutrientes al suelo, evitan el calentamiento global, también las inundaciones y sirven como hábitats naturales de algunos tipos de fauna. Hoy la cosa viene de árboles y yo hice mi tarea. Mira, Ana, fíjate el dibujo que hacen con las copas. ¿Viste, Lucas? Timidez botánica. Me lo imaginaba. No, están diciendo que hay árboles tímidos. Bueno, en realidad los árboles interactúan y reproducen este efecto que te llama la atención. Algunas especies, como los eucaliptos o los alerces del Japón, arman con sus copas verdaderos rompecabezas aéreos. Decime si no parecen piezas que podrían encastrarse. También parece un mapa de rutas, ¿no? Timidez botánica. Es una rareza vegetal que se estudia desde 1920, pero todavía no hay una teoría firme que explique su origen. Hay hipótesis, eso sí. Decímela ya, quiero saber. La primera dice que al momento de chocarse a causa de algún fenómeno atmosférico, las ramas deciden respetar su espacio vital. Otra idea propone que las copas dejan espacio libre para que la luz llegue a las plantas que crecen más abajo. Así pueden realizar la fotosíntesis. Me están cayendo muy bien estos árboles. Hay una tercera hipótesis que suena con más fuerza y dice que es un mecanismo de defensa grupal en contra de agentes externos como insectos invasores. La unión hace la fuerza, decían en mi infancia. En todos los casos, este comportamiento de los árboles ponen una vez más a la biología como modelo de convivencia en armonía y equilibrio. ¿Miraste alguno últimamente? Árboles. Ya sabes,
son tan variados como te los quieras imaginar. Pará, es ese, el ser viviente más alto del planeta Tierra. Una secuoya de más de 100 metros de altura que empezó a crecer hace 600 años en California, Estados Unidos. Tiene hasta nombre de pila. Se llama Hyperion. Dicen que mantienen en secreto su ubicación exacta para que a nadie se le ocurra hacerle daño. Los árboles, tan diferentes entre sí, tienen características en común que los incluye en el mismo grupo. Vamos por la clasificación biológica. Son plantas leñosas perennes. Tienen un tallo o tronco que crece hasta determinada altura, con ramas laterales a cierta distancia del suelo y producen ramas secundarias cada año. Si los observás bien, vas a ver que las ramas crecen más en la punta o ápice de cada rama principal y en la punta del tallo principal. Dominancia apical se llama este fenómeno. Pero también hay plantas leñosas de menor altura y que tienen varios troncos. Esos son los arbustos. En general, crecen menos de 5 metros y hay algunos que apenas llegan al metro. Y como tienen varios troncos, no se observa una corona definida. Árboles y arbustos comparten con las otras plantas una característica que los hace únicos. No necesitan alimentarse de otros seres vivos para conseguir energía. Necesitan fotosíntesis. Claro, de eso estamos hablando. Es simple. A través de la clorofila, ese maravilloso pigmento de color verde, captan la energía solar. También le suman a su procedimiento sales minerales y dióxido de carbono. Ah, y el agua, me olvidaba. Son todos los elementos que necesitan las plantas para producir materia orgánica y vida. Vida para ellas, para los animales, para las personas. Una de las funciones de las plantas durante el proceso de fotosíntesis es liberar oxígeno a la atmósfera, un gas indispensable para el resto de los seres vivos del planeta. El secreto de todo esto está en la energía. Es que la fotosíntesis es el proceso a través del cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. En ese circuito se crean moléculas de glucosa a partir de agua y dióxido de carbono y se libera el oxígeno. Energía y carbono fijo. Esos son los dos recursos que proporcionan las moléculas de glucosa que se originan en las plantas. Ese, aquel que está más allá. Todas las plantas son organismos fotoautótrofos. Suena raro, pero es muy simple. Son organismos que se alimentan a sí mismos al utilizar la luz. En cambio, los heterótrofos son organismos que se nutren de otros. Fotoautótrofos y heterótrofos. La clave está en descubrir cuáles son los organismos que pueden convertir dióxido de carbono en compuestos orgánicos, los fotoautótrofos, y cuáles deben obtener el carbono fijo consumiendo otros organismos o sus derivados, los heterótrofos. Tan claro como decir que nosotros, los organismos heterótrofos, no somos nada sin ellos, los organismos fotoautótrofos.
En los lugares donde más se concentran árboles son en los países como Brasil, Estados Unidos, Canadá Rusia. y en una proporción China. Donde más se concentran árboles son las selvas, supongo que en el Amazonas. Por mi parte, yo plantaría un árbol en pos de reforestar alguna zona, por ejemplo en la selva misionera. Plantaría más árboles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque creo que hay muy pocas plazas y muy pocos árboles en las veredas. Yo plantaría un árbol en una zona tranquila donde pueda crecer en paz, como una selva o un bosque. Si uno quiere medir el diámetro de un árbol, uno para empezar tiene que medir 1,30 metros de altura. Y luego de ahí, o sea que sería supuestamente la medida del pecho. Y de ahí uno tendría que medir lo que sería la circunferencia del árbol. Y a eso, el resultado que les dé, le tenés que dividir por pi. Luego, por otro lado, si querés medir la altura de un árbol, hay diferentes métodos. Yo, sinceramente, el que recomiendo más que todo, porque es más fácil y no tiene mucho que ver con matemáticas, es utilizar una escuadra y con lo que sería la hipotenusa de la escuadra, o sea, el lado que está como en diagonal, ponerlo en un ojo, en cualquier ojo que quieras, que uno desee, y mirar y irte para atrás hasta que uno pueda ver la parte más de encima del árbol, o sea, la copa. Luego de ahí uno mide la distancia que tuvo que recorrer para observar la copa del árbol con la regla, y a eso le tenés que sumar la altura, tu propia altura. Justamente ¿por qué? Porque lo estás viendo desde el nivel de tus ojos. A eso entonces sumás la distancia que tenés desde vos hasta el árbol, y a eso le tenés que sumar tu altura. Para medir un árbol le calcularía el diámetro y el alto, y bueno, quedaría la copa. Complicado, ¿no? ¿En qué estás pensando? Se me hace complicado pensar cómo se miden los árboles. Te voy a dar una pista. Dale. Es una pista que es una pregunta. ¿Hay geometría en la naturaleza? Obvio. Ah, espera. No sé. Me la complicaste más. ¿Se te ocurre cómo medir la copa de un árbol? No se parece a una circunferencia, ni a un rectángulo o cuadrado, y menos que menos a un triángulo. A diferencia de la copa del árbol, difíciles de asociar a las figuras geométricas clásicas, si hacemos un corte transversal en un tronco, encontramos una forma que puede ser parecida a un círculo. Y si tenemos un círculo, entonces podemos medir su diámetro, que no es nada más ni nada menos que la longitud del segmento más largo posible entre dos puntos sobre sus bordes. Este va a pasar por el centro. Con ese dato podemos calcular también el área del círculo con una fórmula muy simple. Pi por diámetro sobre 2 elevado al cuadrado. O la longitud de la circunferencia, con solo calcular pi por diámetro. Listo, resolvimos el tema del tronco. ¿Y qué hacemos con las hojas? Ahí aparece otra vez el problema de la copa de los árboles. ¿Cómo medir la naturaleza cuando insiste en salirse de los moldes de la geometría tradicional? Te muestro un camino posible. Una hoja no es cuadrada, ni triangular, ni circular. Tiene una forma que es solo de ella. Pero una manera de aproximarnos a la longitud de su contorno es trazando segmentos entre diferentes puntos de la hoja. Eso sí lo podemos medir. Es más, si queremos mayor precisión, podemos hacer segmentos más cortos. Igual que hicimos con la hoja, podemos acompañar el contorno con segmentos. Después tomamos la medida de cada recta, la sumamos y podemos lograr una aproximación a la longitud de la silueta, ¿no? Pero espera, dije aproximación, y a los matemáticos nos gusta que estas cosas se hagan con precisión. El árbol nos pone frente a una dificultad, su irregularidad. Podemos probar qué pasa si acortamos los segmentos. La medida va a crecer, claro, y cuanto más cortos sean esos segmentos, más pegados a la figura, más zigzagueantes. Esa línea irregular se va a hacer más larga todavía.
porque siempre tenemos otro pliegue para hacer, otro segmento para cortar, otra medida para tomar. Es así. Árboles, montañas, lagos, islas. La mayor parte de nuestra naturaleza se escapa de las formas geométricas clásicas. Y como pasa en el dicho famoso, si la montaña no va a la matemática va a la montaña. El objetivo, llegar a sus medidas con la mayor precisión que las ideas matemáticas le puedan ofrecer. Medirlos es una ciencia. Cuidarlos debería ser una costumbre cotidiana. Por los árboles mismos, obviamente, que son seres vivos, pero también por el ambiente. En su proceso fotosintético, las plantas y algas retiran de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono. Dióxido de carbono que se genera de manera natural, pero que, en los últimos siglos, los seres humanos producimos de manera descontrolada con nuestras actividades. El círculo del mal para el planeta y todos los seres vivos que lo habitamos, se cierra cuando se destruyen las plantas y algas. ¿Por qué? Porque ese gas que no capturan se acumula en la atmósfera y provoca el calentamiento global. El famoso calentamiento global. De ahí sale gran parte de nuestros problemas. El bosque, los árboles, son un patrimonio. El patrimonio forestal nativo de la República Argentina está representado por la selva misionera, la selva tucumano-boliviana, el parque chaqueño, el monte y el espinal y los bosques subantárticos. Y ahora no te asustes, porque vienen los números. Esta riqueza que a principios de siglo contábamos 100 millones de hectáreas, en 100 años se ha reducido a 33 millones de hectáreas, o sea, un deterioro entre el 60 y 70% de su riqueza y su biodiversidad. Sigo con los números. En las selvas viven las 2/3 partes de toda la biodiversidad de fauna y flora del planeta. Y parece que todavía falta por descubrir millones de especies de plantas, insectos y microorganismos. En solo 10 kilómetros cuadrados, la selva alberga unas 1.500 plantas con flores. Y acá llegamos a ellos, a nuestros invitados especiales del día. En esa misma superficie pueden crecer 750 especies de árboles. Altísimos, altos o bajos, no importa el tamaño. Pero el 70% de la vegetación selvática está compuesta por árboles. En ese mundo particular que tiene una apariencia similar desde hace 70 millones de años, se producen algunas perturbaciones en forma natural. Un ejemplo, los incendios que producen los rayos. Cuando el fuego abarca zonas reducidas, puede estimular la regeneración de otras especies. Otro ejemplo, la caída de árboles muy altos puede permitir que llegue más luz a otras plantas. El problema viene cuando estos procesos no se dan de forma natural y están provocados por la actividad humana y en forma desmedida. Cada año se eliminan alrededor de 17 millones de hectáreas de bosques. ¿Querés saber las causas principales? Ahí van. Con el fin de buscar nuevas tierras para cultivar o criar ganado, se queman o talan bosques centenarios. Se corta madera para uso industrial y de leña para combustible. Se contaminan las aguas de los ríos que atraviesan los bosques con residuos de minas e industrias. Y el humo de algunas fábricas que ensucian la atmósfera contaminan las lluvias que caen sobre la vegetación selvática. La pérdida de los bosques provoca un aumento en la erosión terrestre. También genera inundaciones y a la vez produce sequías. ¿Te digo algunas otras consecuencias? Desertización, pobreza, hambre y migración de la población campesina. Una acción individual que todos podemos realizar y que puede contribuir a la conservación de los bosques es, a la hora de comprar muebles o madera,
cerciorarnos de cuál es el origen de la misma y, si es posible, comprar madera certificada, lo cual nos asegura que la misma proviene de un bosque que es manejado adecuadamente. Restaurar un bosque es costoso, complejo y lleva mucho tiempo. Por eso, la importancia de que todos tomemos conciencia y protejamos nuestros bosques. Aunque no lo creas, justo en este momento se está destruyendo un bosque. Cuando este alerce nació, era el año 500 a.C. En Grecia, el Partenón estaba en construcción. Aún faltaban 2000 años para que Colón llegara a América. Estos increíbles alerces tienen más de 2500 años de edad y 50 metros de altura. Al igual que los musgos, necesitan agua para sobrevivir, pero su estrategia para conseguirla es completamente distinta. Para crecer y hacer fotosíntesis, necesita una gran cantidad de agua. Y para hacerla circular 50 metros hacia arriba, cuenta con un sistema un poco más complejo que el de los musgos. Todo comienza bajo tierra, donde las raíces se encargan de absorber el agua. Un sistema de tuberías recorre el interior del tronco y lleva el agua hacia cada rama y finalmente a cada hoja. En las hojas, el alerce usa la energía del sol para romper las moléculas de agua y transformar dióxido de carbono en alimento. Al hacerlo, parte del oxígeno que compone el agua es liberado a la atmósfera. A la sed de este alerce y la de todas las demás plantas, le debemos gran parte del oxígeno que respiramos. Medir los árboles es un trabajo de precisión. Cada parte necesita un procedimiento distinto. La geometría de los árboles es, como casi todo en la naturaleza, muy compleja y cada una de sus partes puede describirse de una manera diferente. Medirlos es adaptarse a sus características, darles su lugar. Lo que todavía muchos y muchas no tenemos claro es que el lugar que le damos al árbol, como vos decís, es el espacio que estamos pensando para nosotras y nosotros. No quedan dudas de que los árboles son muy importantes como seres vivos y como parte de un sistema ecológico esencial para la vida y la conservación de la biodiversidad en el planeta. Me gustó mucho la idea de esas copas de árboles que practican la timidez con sus ramas. Acordate que también podía ser una manera de lograr cierta armonía. Más que timidez, respeto en clave botánica, ¿no? Pero timidez botánica suena mejor. Preservemos la poesía en la ciencia. Dale, ¿qué esperás para plantar un árbol?